Shalom. Eh, Tantas veces hemos creído que todo es superior a nuestras fuerzas. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, sobre todo en el verso 10, deberíamos leer las escrituras. Dice, no es superior a tus fuerzas. Los mandamientos de Abba, el Padre, no son inalcanzables. Eso dice que no nos los dio para que no pudiéramos cumplirlo, sino que sí se pueden cumplir. Hay algunas preguntas que debemos hacernos. La primera pregunta es, ¿seremos juzgados bajo cuál ley? En Santiago capítulo 2, versículo 12, responde, bajo la ley de la libertad. ¿Te has preguntado cuál es esa ley de libertad? No, porque nuestro Señor Yeshua, Él pagó el precio de condenación que nosotros merecíamos por la transgresión o por el pecado, por así llamarle. Pero Él pagó la deuda. Es como usted tiene un recibo de agua al cual usted debe un monto, y viene nuestro Señor Yeshua y le dice, dame el recibo, yo lo pago por ti. Pero una vez que Él lo pague, ¿qué sucede? Ya no le van a cobrar más los otros recibos, ya no va a utilizar más el servicio del agua. Es lo mismo. Él pagó por nosotros la deuda de condenación, el cual el Eterno descargó toda su ira contra Él y lo trató a Él como nosotros merecíamos ser tratados. Como dice, si mal no estoy, en 1 Corintios 5:21, que por causa de nosotros Él fue hecho pecado. Por causa de nosotros Él fue hecho pecado y le trató de esa manera. Voy a revisar bien. Es 2 Corintios 5:21, para ser exacto. Entonces, sigamos. Vuelvo a corregir. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia del Padre en Él. Ya lo hemos corregido. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Perdónenme la equivocación. Estamos en vivo y en directo. Santiago, íbamos en Santiago capítulo 2, versículo 12, acerca de la ley de la libertad. Entonces, ¿cuáles son esos puntos de la ley de la libertad? Bueno, observemos que nuestro Señor Yeshua, en Juan capítulo 15, versículo 10, nos indica que permanecer en su amor es guardar, practicar sus mandamientos, así como Él pone en práctica los del Padre. Este mandamiento es de Él. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, tendríamos que saber que el Padre nos habla con respecto a esto a través de nuestro Señor Yeshua. Guardar, que es practicar sus mandamientos. Él dice que nos amemos unos a otros. Sí, ahí lo encontramos. Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 15, versículo 12 al 17, sobre todo el 17.
Primera de Juan 3:23. Que creamos en su nombre y nos amemos unos a otros. Nombre no es, como iba diciendo la vez pasada, no es lo que acá en el occidente entendemos como un tipo de identificación verbal que nos caracteriza como personas particulares. Nombre es para el hebreo u oriental la demostración del carácter, palabra, proceder, camino y determinación. Así que debemos averiguar cómo él está definiendo su amor. En segunda de Juan, segundo libro de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, él nos dice algo. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí en esa epístola vemos que le están hablando a una persona muy específica, pero el caso es que le está diciendo desde el principio. Pero en el versículo 4, de este mismo, de segunda de Juan, capítulo 1, está dejando claro algo. Está diciendo: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibiste del Padre. ¿Cuáles son los mandamientos que recibimos del Padre? Los que le fueron dados a Moisés. Pero nosotros creemos que fueron dados nada más a Moisés. En Génesis, capítulo 26, versículo 5, podemos darnos cuenta que no solamente fueron dados a Moisés. Dice en Génesis capítulo 26, versículo 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hay que tener en cuenta que le fueron dados a Abraham también. Y Abraham fue mucho antes que Moisés. Ahora, la frase conforme al mandamiento que recibiste del Padre, hay que tener en cuenta que los mandamientos o mandatos o preceptos y todo esto fueron dados por nuestro Señor Yahweh, Jehová, Yahvé, Jehová, en las diferentes traducciones que se han tomado del tetagrama, del Yod-Hei, Bab-Hei. Tendríamos que observar bien que fue él quien los dio. Bueno, lo encontramos en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5 encontramos los mandamientos del Padre dados a Moisés. Y si no estamos viendo eso de esta manera, entonces todavía no vemos a nuestro Señor Yeshua. Eso nos está diciendo que en sus mandamientos son los mismos del Padre. Miremos en la lectura de los grandes mandamientos, en Mateo 22, del 35 al 38, en Lucas 10, del 25 al 28. El primer mandamiento lo vemos en Mateo 22, 37, vemos el primer y gran mandamiento, pero este ya se encontraba en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y en Mateo 22, 39 vemos el segundo mandamiento, pero esto también se encontraba en Levítico 19, 18, así que ¿estaba improvisando o creando un nuevo mandamiento? No, estaba refiriendo los que ya se le habían dado a Moisés. No nos olvidemos que estaban esperando al siervo o al profeta que se había predicho en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el cual también lo vemos en Isaías capítulo 42, versículo 1. Ahora,
Todavía no vemos a que nuestro Señor Yeshua estaba enseñando los mandamientos del Padre Eterno a una generación que no conocía bien de los mandamientos, o más bien su significado original, porque conocían muy bien la letra, mas no lo que en realidad se entendía de ella. Y de ahí sacaron muchas cosas o dichos rabínicos de la Halajá, como el Talmud. Hay ciertas interpretaciones que vemos en la Midrash y también la Mishnah. Bueno, sigamos esta parte y miremos qué dice en Mateo capítulo 5, versículo del 17 al 18. Y el versículo 18 está ligado con Lucas capítulo 16 y versículo 17. Pero vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hay que tener que la palabra ley aquí, como lo estamos viendo en Reina Valera, viene de dos términos. Tenemos el término nomos y también el término nomía. Pero en realidad tenemos que ver que el precepto, el concepto general o el concepto más antiguo que debemos mirar antes que del griego es Torah. Torah, que es instrucción, enseñanza. Hay que tener en cuenta esto, porque antes de seguir descifrando lo que es obvio en la palabra, decodifiquemos cómo interpreta Yeshua, que es amarlo bien en su sentido. En Juan 14:15 dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo del 21 al 24, sobre todo el versículo 23, tiene una parte connotativa que nos dice Juan capítulo 14, versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Él está diciendo en Juan capítulo 15, versículo 10, los mandamientos del Hijo son los mismos del Padre. Juan capítulo 15, versículo 10, dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Ahí estamos viendo que hay algo que nosotros no le queremos prestar atención. En primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 5, hay algo que nos llama mucho la atención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo 3 dice: pues este es el amor del Eterno, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, así como encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, sus mandamientos no son gravosos. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 6, dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es el amor, claro. Nosotros tenemos
este pequeño término, amor, que ha sido un poco transliterado y sacado de contexto, porque amor viene de ver el reflejo de la palabra Roma. De ahí sale lo que nosotros llamamos amor. Sin embargo, aquí los términos tenían que ver era con firmeza, verdad, que tiene que ver con emuná, estar firmes en él, cumpliendo sus mandamientos. Ahora, prosigo con otra pregunta. ¿Los mandamientos del Padre quedaron abolidos o removidos por la venida de nuestro Señor Yeshua? En Mateo capítulo 5, versículo 18, y en Lucas 16, versículo 17, dice que no. Ahora, examinemos como dice en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinémoslo todo. Eso lo hacemos a través de las mismas escrituras, como dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Claro, si usted está creyendo que el Eterno tenía en cuenta el concilio en el cual escogieron la iglesia tradicional, donde escogieron los libros que ahora mismo tenemos 66, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, pero no, cuando le dijeron a Timoteo, toda escritura es inspirada por el Eterno, estaba hablando del Misbot, un solo libro que Moshe se le había dado, en el cual fue dividido en 5 partes, y los griegos le llaman Pentateuco, y le pusieron nombres, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, dependiendo de la parte que se estaban enfocando los que estaban traduciendo el Misbot. Misbot significa ley o orden, que se le dio a Moshe, a Moisés. Y tenía que ver también con los profetas, en los cuales entraba Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel fue puesto después, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tenía que ver también con el dicho de los profetas plasmado por David, que le llamamos Telijín o Salmos. También tenía que ver todo lo que estaba recopilado, el libro que nosotros conocemos como el libro de Salomón, que es el libro de los Proverbios, pero en realidad fue escrito por los escribas de David para su hijo Salomón, porque Salomón en realidad escribió fue el libro de sabiduría, el cual es un libro que es llamado apócrifo. Apócrifo significa oculto, no lo que nosotros podremos malentender como hipócrita, como algo que no es o algo que no es real. No, es apócrifo. Apócrifo es oculto. Según los que dicen que saben, son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, sino por hombres. Una gran equivocación, pero eso da la casualidad que estaba manipulado en el imperio que en ese momento gobernaba, el cual gobierna todavía, es el gobierno universal, el Catholicus, por si no sabían. Ahora, hay que tener en cuenta que esa era la escritura en realidad, los profetas, el libro de Moshe y el Telijín, los Salmos. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, el Padre dice que no cambia. Él cambia, dice, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Vamos a leerlo muy bien. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo, dice el Eterno, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora te hago la pregunta, ¿el Padre cambia?
Es raro porque él dice que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice que no cambia. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, su palabra es para siempre. Así como también lo estaba anunciando Cefas o Kefa, llamado Pedro, que en realidad es llamado piedra. Capítulo 40, versículo 8 de Isaías, dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Eterno, nuestro, Ishi, permanece para siempre. Lo mismo lo ratifica en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 24 al 25. Kefa está citando lo mismo que en Isaías está. Ahora, si el Eterno no cambia y su palabra es para siempre, Aolam, para siempre es Aolam. Es un término arameo shemita, llamado hebreo. Vamos a ver lo que dice 24, versículo y 25 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. El evangelio de salvación, las buenas nuevas, de que podemos regresar a su presencia. Ahora, te hago una pregunta. ¿Te sientes bien declarando algo que él no dijo? Deberías pensarlo muy bien. Porque ¿dónde dice Yeshua que ya no debemos guardar el día de reposo, que es su Shabbat? El séptimo día de la semana, que comienza en el ocaso del día sexto y termina en el ocaso del día séptimo, el cual es el cuarto mandamiento. Si no sabes nada del ocaso, podríamos, según las horas del reloj, a las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la tarde del día sábado. Claro, si ya cayó la noche. ¿O dónde declara él que ahora el nuevo día de reposo es el domingo? Y si un testamento entra en vigencia, es cuando el testador muere. Ahora nuestro Señor Yeshua, él murió y resucitó. La pregunta que brota es: ¿en qué edicto o en quién dictó los mandamientos Moisés? ¿O Yahweh el Eterno, el cual también los dio a Abraham en Génesis capítulo 26, versículo 5? Entonces hago la pregunta: ¿el Eterno murió para que haya un Antiguo Testamento y haya un Nuevo Testamento? ¿Para que la primera parte se le llamara Antiguo Testamento? ¿O realmente lo que piensa la mayoría es verdad? Que Jesús, Yeshua, murió para colgar los mandamientos en un madero, o más bien murió para colgar en el madero los decretos que se habían acumulado contra nosotros por violar la celestial ley del Eterno, los mandamientos de él. El decreto era: la paga del pecado es muerte. Entonces Yeshua nos redimió, pagó nuestra deuda, para que ahora guardemos, o sea, practiquemos sus mandamientos, demostrando nuestro amor hacia Yeshua, porque él fue quien nos salvó del decreto de la condenación eterna. Por eso Pablo, Shaul, Pablo llamado por los griegos, nos muestra en Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y en el versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
entonces estamos en contra de qué. Claro, tenemos unos pequeños errores de traducción, los cuales se le dijo ley a todo. Sin embargo, hay unas cosas que son decretos y los mandamientos son enseñanza, son instrucción, el cual es Torah, que los griegos tradujeron como ley, nomos, nomía, pero la Torah, que es la enseñanza e instrucción que el Eterno le dio a Moisés, es espiritual. Y el mismo Shaul, llamado Pablo, en Romanos lo confirma. Bueno, que la paz del Eterno sea con cada uno de nosotros y comencemos a meditar, porque si examinamos toda la escritura y nos damos cuenta que fue escrita en arameo, shemita, que es hebreo, también en griego, algunas traducciones en latín, en inglés y algunas pasadas al español, y algunas no se pudieron pasar muy bien, muchas manos e interpretaciones se le han dado a la transcripción de las escrituras. Eso dice que las escrituras han estado sujetas a cambios de pensamientos culturales por no dejar saber o conocer los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes que el Eterno dio a Abraham y confirmó con el pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Ahora en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, el Padre dice que no debemos alterar su palabra. Y en el capítulo 29, versículo 14 y 15, dice él, en el capítulo 29, versículo 14 y 15, dice: y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de el Eterno, está diciendo Moisés, nuestro Elohai, o sea, nuestro Todopoderoso, y con los que no están aquí hoy con nosotros. ¿De quién cree que usted estaba hablando, Moisés? Seguramente era de usted y era de mí. Él dice que hizo pacto también con los que allí estaban y con los que todavía no estaban. Medite bien eso. Entonces, ¿quiénes eran los que no estaban ahí? ¿O quiénes somos los que no hemos estado ahí? Ahora, sería raro pensar que viendo todas las pruebas escriturales, respaldemos que el Padre, Abba, cambió toda su escritura por interpretaciones textuales, pero sin pruebas fundamentales en el contexto de los hechos de las escrituras. Y por miedo a encontrarnos mal delante de los ojos del Padre Eterno, respaldamos teorías todas raras y torcidas, teorías fuera del fundamento de la palabra real del Eterno, para tratar de convencernos que somos salvos por su gracia solamente. Pero si usted no sabía que era gracia, en realidad es justicia. Nuestro Señor Yeshua cumplió todos los mandamientos y ahora nos manda a nosotros a que los cumplamos para demostrar nuestro amor a Él. Ahora, voy a dejar claro, los mandamientos no nos van a salvar. Nuestro Señor Yeshua ya nos salvó, pero Él nos pide que mostremos a través de ellos nuestro amor a Él, como dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Ahora, si nosotros creemos que gracia es no demostrar nada, bueno, estamos mal. Miren, hay algo que Él nos manda y es hacer discípulos para nuestro Señor Yeshua. Cuando lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí me quedo yo. Porque la iglesia tradicional cambió la parte donde dice bautizándolos en el nombre de nuestro Señor Yeshua, y ellos lo ampliaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una fórmula que la iglesia tradicional dio. Ahora, hago la pregunta: ¿eso fue solamente para los 11 discípulos que estaban presentes ahí? Ahora, hago la pregunta: ¿te sientes bien no cumpliendo la palabra de nuestro Señor Yeshua? La que dice en Juan capítulo 14, versículo 15.
sin guardar sus mandamientos, los cuales son los 10 simplificados en 2 partes. Ama al Padre con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. O al simplificar los mandamientos, pasaron de actos a pensamientos filosóficos griegos. Sería fácil decir que la primera parte del libro está abolida para no prestar atención en ponerlos en práctica. Voy a regalar una serie de textos, los cuales son un poco fuertes, pero espero que te sirvan. Ahí van: Proverbios capítulo 28, versículo 9. Levíticos todo el capítulo 11. Levíticos 20. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 25. Génesis capítulo 17. Éxodo 15, 26. Éxodo 20. Éxodo 23. Ojo, con ser algún testigo falso, ten cuidado. Éxodo 31, del versículo 12 al 17. Éxodo 34, versículo 18, el cual habla de las fiestas anuales. Malaquías 3:10. Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Bendiciones sacerdotal. Esa bendición tiene que hacer quien está guiando. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 35. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 11. Un pueblo kadosh para el Padre. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 20. Lo que exige el Padre eterno de nosotros. Espero que te haya gustado y esta herramienta te haya ayudado. Shalom Alejem. Que la paz del Eterno sea con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya.